¿cómo califican o con cuánto califican el servicio de transporte público? Los que viajan en colectivo, ¿cómo calificarían? Siendo honestos, ni muy, ni tan, O sea, siendo justos. para la persona. Claro, los que utilizan el transporte Sí, público. sí, claro. ¿Cómo califican el servicio de transporte público? Respóndanos eso y escuchen también lo que respondió. Ayer hablaron en Red Monumental Sí. con Guido Benza. Guido Benza. Así se llama el viceministro de Transporte. Guido Benza. Para aquellos que no saben que tenemos un viceministerio del Transporte y que tenemos un viceministro. Porque uno pues espera que el viceministerio de Transporte esté todo el tiempo en la calle. Y que vele por el usuario. Y que verifique si ocupa el acondicionador de aire, si se utiliza para como tiene que ser el sistema diferenciado, si llega para la hora que tiene que llegar. Ese no es un ministerio o un viceministerio para trabajo de oficina. Ese es para trabajo de calle. Sí. Porque tu trabajo está en el transporte público. El transporte público está en la calle. Trabajo de campo, como No se es para dice. sentarte en la oficina y con tus 16 grados de temperatura tomar decisiones. ¿O sí? Bueno, yo creo que nuestras autoridades, todas, no solo el viceministro de Transporte, viven en una burbuja, porque en realidad no viven la realidad, no están conectados a la realidad. ¿Cómo puede estar conectado? Por ejemplo, el viceministro de Transporte, yo imagino que tiene una 4x4, ¿verdad? Tendrá chofer, le busca su casa, se va a la oficina. Ni siquiera mirará al costado para ver cómo se van los colectivos, porque cuando uno mira el colectivo, la hora que sea, es como una lata de sardinas, ¿verdad? Sí. Se va a su oficina, le esperan, le hacen el café, probablemente lea los periódicos, vea cómo está el aire acondicionado en la temperatura adecuada para que no sienta ni frío ni calor. Termina la jornada y vuelta a la casa en el privilegio, con los privilegios del cargo. Pero ese todos. Claro. Por eso no conocen la realidad. Y creo que el viceministro ayer lo demostró con creces, que está absolutamente desconectado de la realidad, ni siquiera de la problemática del transporte público, que es una pequeñísima parte de la realidad paraguaya. No supo cómo calificar inicialmente, dio vueltas y vueltas. Claro, le llamamos por este tema a las reguladas, que en realidad nunca terminaron las reguladas. Con el gobierno anterior, el anterior y con el actual. Y con el anuncio previo también ribombante de ellos de que iban a estar aplicando y que ya aplicaron sanciones por incumplimiento. Pero cometió, como bien estaban señalando ustedes, el error político del viceministro de disociarse completamente con la realidad de la calle. O sea, él pintó, claro, o calificó más bien, no quiero exagerar, pero sí, para mí, por lo que veo, por la experiencia que tengo, no uso el transporte público, pero sí miro a los costados, quizá por mi rol de periodista también, que siempre quiero ver cómo está la movida. Pero para mí el servicio de transporte público no solamente es deficiente, sino que es miserable. ¿Por qué es miserable? Porque vos ves gente que se pasa horas de vida perdiendo, esperando una unidad del transporte público, y que cuando consigue esa unidad, se va arriesgando su vida porque se van colgados, se van apinados. Sí. Es una locura. Y cuando escucho la respuesta del viceministro decirle que tenemos un servicio acorde. Acorde a las necesidades, se atrevió a decir. Es guatamina de calcular. O sea, estamos bien según él, porque es acorde, está acorde, dice él. Eso es lo que merecemos. Claro. Es exactamente lo que merecemos, sí. Porque eso es lo que significa que está acorde a. Si es acorde para el viceministro, entonces los usuarios son miserables. Claro. Escúchenla, por favor, les pido, súbanle el volumen al televisor y escuchen a lo que respondió el viceministro del Transporte, nada más y nada menos que a una pregunta que le hizo Estela a través de Monumental. Ministro, ¿usted alguna vez usó el transporte público? Sí. ¿Sí? Sí, Estela.
¿Y qué opina como usuario? Tenemos un servicio que, ¿verdad? Que tiene su característica, ¿verdad? Nosotros hemos recibido ya también a esta administración con una deuda de lo que es el subsidio, y ahora prácticamente estamos ya poniéndonos al día, entonces nos permite, así como hemos dicho, mayor exigencia como es esta nueva reglamentación, y tener un servicio más estable que va en beneficio del pasajero. No, pero le pregunto a usted como usuario, ¿cómo se siente cuando se sube al colectivo? No, así como te comenté, tienen características especiales. No, usted me está definiendo como viceministro. Le pregunto como usuario del transporte público, ¿qué siente cuando se sube a un colectivo? Y Estela, tenemos nosotros las unidades, las empresas que se siente, hay que tener una empatía. Se siente... Me parece que usted nunca usó un colectivo, viceministro. ¿Cómo? Me parece que usted nunca usó un colectivo. Sí, siempre estoy utilizando el servicio también. Anteriormente también lo utilizaba en lo que era mi juventud. Siempre estuve utilizando. ¿Y cómo se sentía como usuario? ¿Cómo, Estela? ¿Cómo se sentía como usuario del transporte público? Sí, es un servicio acorde con todo. O sea, ¿Acorde a qué? yo califico acorde a lo que es lo que tenemos nosotros dentro del sistema de transporte. Pero malísimo, indignante, humillante. Y es algo que es parte de lo que vos estás sintiendo, ¿verdad? O sea, es tu percepción. Mi percepción, pero viceministro, usted nunca se subió a un colectivo. Pruebe un día y súbase a las 6 de la tarde ahí frente al ministerio y va a ver lo que es la humillación absoluta, el maltrato que siente el usuario del transporte público. Bueno, así como te dije, son características. Tenemos un servicio que estamos nosotros llevando, queremos hacer lo mejor estamos mejorando, estamos trabajando justamente para eso, para mejorar. Entendemos nosotros la demanda que se requiere, un gran desafío que estamos llevando adelante, y estamos trabajando justamente eso para mejorar día a día, y es por eso justamente que estamos estableciendo estos nuevos requisitos. No se mejora el transporte de la noche a la mañana, es un proceso que hay que llevar, y son años que ha sido dejado en desidia el servicio del transporte público, y nosotros estamos retomando esto para justamente mejorar todo lo que estamos encontrando. Tenemos un transporte acorde, dice. Sí. Yo no recuerdo que nunca haya sido bueno el servicio de transporte público, ni en la juventud del viceministro probablemente. Tenemos casi la misma edad, según estoy viendo acá, y yo no me acuerdo que nunca hayamos tenido un servicio óptimo. A mí me revela cuando aquellos que asumen la responsabilidad de gobernar, sabiendo la complejidad de lo que significa gerenciar los procesos, después te sacan el manual de las excusas para explicarte clínicamente por qué tenemos un problema, cuando en realidad vos los elegís, los elegís para que solucionen. Por eso, cuando me llegan mensajes como este, de una persona a la que respeto muchísimo, me revela. Uno, dice, en todo el mundo tiene subsidio en serio, no limosna como en Paraguay. La infraestructura vial no depende de ellos. Caminos destrozados funden las unidades, sus recorridos son 5 horas en vez de 2 horas, recorren 60% con los mismos pasajeros. Eso es sobrecosto. El costo del pasaje no alcanza para tener calidad. Qué lindo sería que este es el discurso que tienen ahora los políticos. Todo estoy escuchando que te dicen lo mismo. Qué lindo sería que un dueño de medio agarre una línea de transporte y después haga el análisis.
¿por qué pico un dueño de medio tiene que agarrar un transporte público para hacer el análisis si el que se comprometió a solucionar desde el gobierno y el que gerencia el Estado es el que tiene la responsabilidad de dar soluciones? Pero te paso un dato. Guido Benza no es nuevo en esta materia. No. Él estuvo en el Viceministerio de Transporte del 2013 al 2018. O sea, él no es que es uno nuevo que cae en un paracaídas al cargo. Él conoce. Estaba como jefe de gabinete. Claro, y es su propio partido el que está administrando el Estado hace 70 años. Claro. Entonces, él no puede decir son años de dejadez. Claro, son años de dejadez de su partido político. Y él estuvo en el viceministerio, no es que no conoce. ¿Qué han propuesto para transformar el sistema de transporte? Porque cuando a la gente se le dijo, les vamos a cobrar más caro para darles mejor calidad con el transporte público, y empezaron a traer vehículos de otro tipo, y le pusieron acondicionadores de aire, y le cobran una tarifa diferencial, la gente dijo, yo voy a pagar esto. Y al final, las empresas que fueron multadas ahora con 4.500.000 guaraníes, no sé qué. Un chiste. Un chiste. Fueron multadas porque a pesar de cobrar ese diferencial, no le ponen el acondicionador de aire. Guatamina, una cosa tan básica nomás. Pero en un país donde hace 40 y 45 grados de calor. A lo que voy, Estela, es que si vos le decías a la gente, te voy a cobrar más, pero te voy a dar un servicio digno. Te voy a llegar a la hora que tengo que llegar. Voy a cumplir con la frecuencia como tengo que cumplir. La gente está dispuesta a pagar. Está dispuesta a pagar. Entonces, cuando me dicen la complejidad del problema, esa es la complejidad que asumieron cuando postularon a un cargo, porque el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está capacitado. Y si no estás capacitado, no postulás. Y si postulás, te haces cargo de los problemas. Cuando llegas al gobierno y no le culpás ni a los medios, ni a la gente, ni al... No. Ni a tu correligionario del gobierno anterior. Que es otra vez tu partido. Claro. Porque acá pues quieren disociar la historia diciendo, ah, no, ese era otro gobierno. Pero resulta que a ese otro gobierno, el que hoy es gobierno, le salvó 2 veces de juicio político. Le hicieron campaña juntos. Hicieron campaña juntos también. Y cuando los medios decíamos que había que sacarlo por la vía del juicio político, dijeron, no sé, hagan los churros, acá nosotros le estamos salvando. ¿Ok? Entonces, no quieran disociar con el discursito todavía de campaña de el gobierno anterior como si fuera de otro partido. Si son la misma cosa. Y cuando asumieron la responsabilidad, y los demás gobiernos asumieron con esta complejidad y con este problema. Y lo peor es que prometieron sobre estas cosas soluciones. Todos, toditos. Peña, Abdo, Carte, toditos. Lugo, todos. ¿Qué hicieron para transformar realmente el sistema de transporte público? Este es un negocio rentable para los empresarios del transporte. Yo voy a tomarme el tiempo esta semana para hablar con mayor propiedad, pero ya tengo una intuición y voy a llevar a los números. Para la próxima semana les prometo. Porque mi intuición me dice que cada vez son menos los que usan el transporte público en el área metropolitana. Y por eso ese servicio es pésimo, porque los empresarios tienen asegurado el dinero que van a recaudar. El subsidio. Y no invierten. Cada vez son menos. Si ponemos en perspectiva incluso, y sé que no es muy popular lo que estoy diciendo, principalmente para esa gente que utiliza diariamente el transporte público. Pero el universo es pequeño. La mayor cantidad de gente se hizo un vehículo propio en los últimos años. Sea del origen que fuese su vehículo. Motos. Moto, auto, lo que fuese. Y esa pequeña porción del servicio de transporte público, el usuario del transporte público, lo que hace es mantener vivo un modelo de negocio que debería haber terminado en estas condiciones. O sea, hoy ese universo de gente que usa el transporte público con apoyo estatal, porque el Estado es el que subsidia,
le está manteniendo nada más el respirador artificial a este modelo del transporte público. ¿Qué le sirve? Para recaudar, porque dentro del subsidio y el cálculo de la tarifa, por ahí si usted no sabe, está garantizado un porcentaje de utilidad. O sea, el empresario hoy, en el cálculo que hace, se asegura entre un 12 a un 14% como margen de utilidad, algo que ningún empresario tiene asegurado en sus operaciones. Yo no tengo garantía de cuánto va a ser mi margen. Yo voy peleando el mercado y compito con el otro en mejora de mi servicio o de mi producto, cosa que no ocurre en el transporte público. Ellos no compiten porque ya tienen asegurado y tienen también itinerarios que ya están fijos para cada uno de ellos. Claro. Y que si vos tuviste un buen enganche, te aseguraste los mejores itinerarios, donde hay mayor flujo de gente, dentro, repito, de este universo pequeño. ¿Cuál es el dato que a mí me falta para cerrar mi ecuación? Exactamente cuántos son los que hoy utilizan el transporte público. Ayer, hablamos más con el viceministro, y yo les decía, bueno, el problema que se plantea, pero no solamente del tema del transporte, en realidad el sistema, el modelo está agotado. Este tema de las multas ya no funciona, porque le multan igual, sigue la regulada, hacen lo que quieren los transportistas. Entonces hay que cambiar el modelo de gestión. Yo no tengo que darle la solución al gobierno. No te tienen que chicanear. Ay, entonces, ¿por qué vos no te vas a resolver? No. Ellos tienen que resolver este problema. Entonces, este modelo está agotado. Entonces, la pregunta es, ¿tiene este gobierno otras alternativas de solución a este sistema, a este modelo que ya está agotado? ¿Qué hay como alternativa? Y le planteábamos ayer al viceministro cuál es el plan que ellos tienen con la aplicación del estacionamiento tarifado en Asunción, porque esto va a provocar mayor flujo de pasajeros. Mucha gente va a dejar de usar su auto por el costo del estacionamiento tarifado. Eso significa que va a haber mayor demanda de transporte público. Claro. ¿Y cuál es el plan que tiene el MOPC? Porque yo supongo que ellos manejan escenario, un mínimo de inteligencia ministerial tiene que ser, bueno, caramba, ahora con el estacionamiento tarifado va a haber más gente usando colectivos. Hay para satisfacer esa demanda, porque hoy ya está colapsado. ¿Qué va a pasar? Y el viceministro no tenía tampoco respuestas para ese escenario que se viene, porque esto de Parsin ahora está suspendido, pero en 2 o 3 meses se va a aplicar nuevamente. En la conversación que tuvimos con Santiago Peña, le habíamos planteado cómo el Partido Colorado regaló itinerarios. Sí, claro. Discrecionalmente. Vos, mi cuate, vas a tener estos itinerarios. Vos, mi cuate, vas a tener esto. Y resulta que hay empresarios del transporte que tienen itinerarios maravillosos y están seguros con sus itinerarios. Nadie les dice desde el gobierno, señor, usted no cumple ni con la frecuencia, ni cumple con esto, ni con esto, ni con esto. Su itinerario ya no es el suyo. Bien, vamos a revisar. Vamos a revisar. Creo que dijo él que necesitábamos máximo 10 empresas de transporte, dijo. Sí. Algo así dijo Peña. Pero todo es diagnóstico. Sí. ¿Cuál es la solución de fondo? ¿Qué hacen para solucionar e intervenir el problema? Todos los gobiernos se quedaron en el status quo. Ahí nomás. El tema del transporte no les afecta. No les afecta. No, porque no usan el colectivo. Así de simple. Y cuando no cumplen los empresarios del transporte con su responsabilidad porque regulan, ¿qué hacen? Maquillan el inconveniente sacando unidades de Itaipú, sacando unidades de Yacyretá y solucionando, paliando el problema parches. hasta que pase el temblor. Y después, la misma cantaleta de siempre. Esa es la realidad que vive la gente, lamentablemente, con el tema del transporte público. Solución nomás se les pide. ¿Cuál es la planteada? ¿Cuál es el plan Colorado? Que es el que gobernó los últimos años respecto a esto. Porque la respuesta que te dan es el gobierno anterior, es el gobierno anterior. Y te dijo Raevenza cuando le preguntaste sobre él, nosotros hemos recibido todo ese discurso. Así fue Abdo en su momento, así fue Carter en su momento, así fue Lugo en su momento. Todos te dicen, es el gobierno anterior. Vos estás gobernando, desde el día que vos gobernás, pasa a ser tu responsabilidad.
pasa a ser tu responsabilidad. Porque con el eso... diagnóstico todos sabemos, Sí. todos sabemos el diagnóstico de educación, de salud, de agricultura, de transporte público, todos ya sabemos. Pero que a nadie le sirve, ¿verdad? Salvo la justicia que haga su Claro. trabajo y le castigue. Pero Todos sabemos. a mí, ciudadano, ¿de qué me sirve eso? Claro. Yo necesito que me mejoren el transporte público. Yo necesito saber, por ejemplo, de este viceministerio del Transporte, necesito saber cómo configuró su presupuesto 2024. ¿Cuál es el plan que tiene de acción de mejora del transporte público? ¿Cuál es el plan que tiene para poder verdaderamente encasillar a los empresarios del transporte del área metropolitana a que cumplan con el contrato? ¿Está previsto ya una mejora en los próximos 6 meses? ¿Qué se va a hacer? Porque sobre eso pues hacen cálculo. El Claro. presupuesto general no es un diseño cualquiera. Lo que hace el gobierno cuando diseña su presupuesto, como cualquier otra empresa, es decir, yo acá voy a atacar, esto es lo que quiero mejorar, este es mi plan anual. ¿Y qué dice su proyecto? O en su proyecto dice, proyecto 2024, criticar todo lo que hizo el gobierno anterior, de enero a diciembre. No creo porque hagan eso. Entonces que nos expliquen qué es lo que van a hacer en este tiempo y que el ciudadano que usa, sea 1, 2 o 20 personas o 20.000 personas, que sepan que el que está al mando hoy y que asume esa responsabilidad, porque el viceministro es responsable Claro. de esto, políticamente y jurídicamente, porque va a tener que rendir cuentas. ¿Cuál es su plan, señor viceministro? Los mensajes de la gente a nuestra línea de WhatsApp, algunos, porque son muchísimos realmente. Línea 21, que tiene su parada en San Miguel, San Lorenzo, se espera muchísimo. Como 40 minutos, dice uno. Otro mensaje, el servicio de la línea 28, empresa Jotamar, pésimo. Su parada es hacia la zona de Primavera de Luque, además de que sus dueños todos están dentro de la municipalidad, entonces los mismos jamás permitieron que otras líneas entren en su itinerario. ¿Se dan cuenta? Monopolizan el itinerario. Y el que ellos brindan es deplorable. Buses en pésimo estado. Y además que la demora en la espera es de 30 a 40 minutos. Utilizo el transporte público todos los días, en realidad es miserable. Solo utilizo una empresa porque es la única que me deja cerca y por la mañana es una lucha para lograr subirse y llegar a hora para volver es aún peor. Buenos días, La Lupa. No, ¿qué van a saber cómo funcionan los colectivos? Primero, la línea 31. Yo soy de Lambaré, Santa Lucía, un microfantasma. Viene cuando quiere. Microfantasma, qué bueno. Estela, jamás supo contestarte. Viceministro de Transporte, te evadía tu pregunta. O chuchupaja es. Ajá, el año de autoridades. Ministro y viceministro tienen ropa para ver cómo es el tema de transporte público. En primer lugar, limpio. Segundo, la puntualidad. Si en el tablero marca 15:30, exacto llega a 15:30. Acá falta mucho para llegar a otros países. Por eso la gente saca su coche. Buenos días. El miércoles tenía consulta en un centro odontológico. Como siempre tardó mucho la línea 133. Salí de casa a las 12 horas, esperé 1 hora, 30 minutos. Como no venía el colectivo, viajé en Bol. Me costó 50.000 guaraníes. Mi sueldo de jubilado de IPS es 1.976.000. No me da la posibilidad de viajar en las plataformas. La espera en las paradas cansa más que el viaje. Sí. Todas las líneas que cubren Asunción y Gran Asunción, pésimo. El Estado ya no tiene que pagar el subsidio de los empresarios del transporte. Ya anden así la tema del transporte. Buenos días. Más se suma con el mal estado de los vehículos los choferes con su maltrato, que te tira como una bolsa, ni espera que te bajes del vehículo. Este viceministro parece que no tiene ni la secundaria por la pobre forma de expresarse. El transporte público es una verdadera miseria. Una tortura, una humillación. De 6 a 8 de la mañana no existe. De 20 a 24 tampoco existe. Haciendo la vida de los trabajadores y estudiantes imposible de cumplir con sus trabajos y obligaciones. El transporte público jamás mejorará, dice el mensaje. Imagínense tener que realizar un viaje de 2 horas a 2 horas y media, un viaje, y que debería hacerse en un promedio de 1 hora y media. Te hacen sentir miserable lo del transporte público. Y así muchísimos mensajes que están llegando por parte de nuestros televidentes. Se prendió la gente, ¿eh? Dice, Roberto, los transportes todos son los políticos, así nomás. El capelú, por eso es así. Un abrazo para Sandy y Estela, dice. Claro que es así. Claro, última hora había hecho un estudio, decía, pasajeros pierden 80 horas al mes
para entrar y salir de Asunción. ¿Ustedes se imaginan lo que se puede hacer reduciendo a la mitad la calidad de vida que vas a recuperar? Sí, Sí. claro. Sí. Recuerdo que con el Metrobús en Buenos Aires, que era un proyecto menos ambicioso que el que se hizo acá, que era simplemente las líneas mantener a la derecha, algo así. Era corredores especiales. La gente recuperó creo que 2 horas por día de su vida para llegar más temprano a la casa y a horario del trabajo. Creo que una vez les conté cuando me tocó ir a una especialización en el exterior y en un momento nos dicen a los que estábamos en esa especialización que teníamos que esperar el transporte público con nuestra tarjeta, pagábamos con la tarjeta de estudiante, para ir a otra sede, a otro campus de la universidad. Y nos dicen, a tal hora tiene que venir. Entonces nosotros nos organizamos, paraguayito, media hora antes más o menos para estar ya en la parada. Y nos preguntan, ¿por qué te vas media hora antes? Y para esperar el colectivo. Pero si viene a las 9 de la mañana. No, pero por si llegue antes o lleguemos tarde. No. Llega a las 9 de la mañana. Entonces anda a las 9 de la mañana. Claro, andate 9 menos 5 en todo caso. Y era así, será. Sí. Y tan organizado que llegaba la hora que tenía que llegar, se quedaba 3 minutos o 5 minutos y se iba. Y todo el mundo organizadito. 9 menos 5, alguien se iba y todavía pedía su café Claro. en la cantina. Entonces, cuando sabía que llegaba su hora, se iba a la parada tranquilo porque sabía que a esa hora iba a estar su colectivo. Te cambia organizar tu vida de esa manera. Totalmente. Pero además la tranquilidad, o sea, lo que significa eso para tu salud mental. Podés planificar pues las cosas. Mi hija usa el transporte público y ella usó una vez una frase que me encantó. Y me dice, mamá, todos los días dejo mi dignidad en la parada. Sí. Me dice, todos los días dejo mi dignidad en la parada. Porque es si te alza el colectivo, si te subís, si lográs el milagro de que haya lugar, es cómo se te maltrata adentro, ¿verdad? Como bolsa de papas, así. ¿verdad? Es lo que mereces. Te Es lo que tratan como mereces, miserable, claro, realmente. acorde a nuestra realidad, como dice el Imagínate, viceministro. Vos te vas a un local haciendo el paralelismo nomás. El usuario del transporte es un consumidor de un servicio. Claro. O sea, el que te está prestando el servicio. Debería si tratarte vos- bien. Claro, si vos no le pagás, él no gana, no tiene razón de ser. Yo, por ejemplo, cuando me voy a un lugar gastronómico, yo le voy puntuando de acuerdo a cuánto tarda en servirme y cómo me sirven. Al punto tal que ya le tengo tachado a varios que ya no me voy a ir más, porque demasiado te hacen esperar. Aunque el producto final sea bueno, a mí eso de que me hayan manoseado mi tiempo me irrita. Claro. Imagínate esta gente que espera el transporte público, la chica que colabora con nosotros en la casa, ella nunca sabe a qué hora va a llegar a su casa. Sabe a qué hora sale del trabajo, pero nunca sabe a qué hora va a llegar, porque no sabe a qué hora lo que va a venir su colectivo. Porque ocurre en Paraguay esto que vos decías, o te viene antes, y si te vino antes tenés que esperar ya mínimo 50 minutos. Y cuando te viene después tampoco tenés garantía exactamente en qué horario va a venir. Entonces vos ya te vas a la parada con el Jesús en la boca. Sí. ¿Será que ya pasó? Porque eso implica a qué hora va a llegar a tu casa. Significa que vas a estar 1 hora esperando. Así Sí, mismo. pasó ya. Vamos a hacer la pausa. 8 de la mañana con 43 minutos, 27 grados.